¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarco-Amani del curso de física del Centro Pérez San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 7, correspondiente al tema de trabajo y energía. Recuerda que estos dos temas son muy importantes porque nos permite reducir ya todos los procedimientos que hemos visto antes, ¿no? Hay problemas donde tú vas a relacionar cinemática y dinámica, pero la solución también va a ser muy viable con estos temas, que es energía y trabajo. Así que atentos a la teoría, chicos. Listo, habíamos visto la teoría de esta semana número 7. Recuerda que el tema es trabajo y energía. Ahora, para reforzar esta información, vamos a desarrollar 8 problemas que tenemos en tu material. Comencemos. Bueno, comencemos con el problema número 1. Una pregunta de verdadero y falso. Recuerda que el tema es trabajo y energía. Y el problema dice lo siguiente. Una pelota de 2 kilogramos de masa es lanzada desde el suelo con una rapidez de 50 metros por segundo y con un ángulo de elevación de 37 grados. Responder verdadero o falso a las siguientes proposiciones. 1. El trabajo que desarrolla el peso de la pelota en los primeros 4 segundos de su movimiento es menos 800 joules. 2. La energía cinética de la pelota en t igual a 5 segundos es de 1800. Y 3. La potencia desarrollada por la fuerza de la gravedad entre T1 y T igual a 6 segundos es de 100 watts. ¿Listo? A ver. Entonces nosotros primero vamos a tener que desarrollar lo siguiente. Mira, observa. En la primera proposición nos dicen que el trabajo desarrollado por el peso en los primeros 4 segundos. En los primeros 4 segundos. Recuerda que el trabajo, ya sea de cualquier fuerza, en este caso del peso, es más menos, que sería el signo correspondiente, el producto de la fuerza por la distancia recorrida, ¿cierto? Recordemos que el signo va a ser en base a lo que ocurre con el movimiento y lo que ocurre con la velocidad, ¿cierto? Con la fuerza, disculpa, con la fuerza. Necesitamos ver qué cosa ocurre con la fuerza y con el movimiento. Si la fuerza va en la misma dirección que el movimiento, hablamos de un trabajo positivo. Pero si la fuerza va en contra del movimiento, hablamos de un trabajo negativo, ¿cierto? Entonces, eso lo debes tener en cuenta tú, lo cual ya hemos visto también en la teoría. ¿Listo? Así que averigüemos, después de 4 segundos, ¿cuál sería la distancia recorrida? ¿Listo? Entonces ponemos por aquí. Se va a lanzar un objeto de manera inclinada. La rapidez inclinada, la rapidez inicial, es de 50 metros por segundo. Y ahora, el ángulo que nos dan es de 37. ¿Listo? Me imagino que debes conocer el ángulo de 37, así que nosotros vamos a descomponerlo. Como esto ya se practicó muchas veces, creo que está claro que esta componente horizontal va a ser 40 y esta componente vertical va a ser 30, ¿cierto? Creo que queda claro por ahí. ¿Listo? Entonces, hacer la decomposición en 30 y 40. ¿Listo? Entonces, lo que me importa a mí es conocer a qué altura se va a encontrar después de los 4 segundos. ¿Listo? Después de 4 segundos, ¿cuál sería la altura? Ahí está, esta altura h. Esa altura que ha subido, ¿cierto? Que ha subido. ¿Y por qué me importa esa altura que ha subido? Porque recuerda que la fuerza es vertical. Y tú debes recordar y saber, según la teoría, que el trabajo de una fuerza vertical es la fuerza vertical por la distancia vertical o desplazamiento vertical. Así que muy importante es la altura que se ha desplazado. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esa altura? Mira, aplicando la siguiente relación. La altura es igual a rapidez inicial en el eje Y por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta altura es igual a rapidez inicial es 30 por el tiempo. ¿Cuánto tiempo me dicen? 4, profe. Menos porque está subiendo. Un medio de la gravedad es 5. Por el tiempo que es 4 al cuadrado. Entonces nuestra altura sería 120 menos 5 por 16. Y 5 por 16 viene a ser 80, ¿cierto? 80. Por lo tanto, mi altura, ¿cuánto me quedaría? 40 metros. Y con eso ya podemos calcular el trabajo. Porque tú debes saber que el trabajo es igual a signo fuerza por distancia. ¿Listo? ¿Qué signo le corresponde? A ver, analiza, tú mismo eres. ¿El cuerpo hacia dónde está yendo? Hacia arriba, profe. Su movimiento es hacia arriba. Pero la fuerza, ¿hacia dónde es? Bueno, el peso siempre es hacia abajo.
Si el movimiento es hacia arriba, pero el peso es hacia abajo, dime, ¿qué signo le corresponde? Negativo, pues, ¿no? La fuerza viene a ser la masa por la gravedad. Como la masa es 2 kilogramos, entonces el peso es 20 por la distancia que es 40. Dime, ¿cuánto me saldría el trabajo? Menos 800 joules. ¿Eso qué significa? Que la primera proposición es verdadera, pues, ¿no? La primera es verdadera. ¿Listo? Ya está. Hemos aprovechado este problema para recordar un poquito acerca del movimiento parabólico, ¿no? Tema que ya se ha visto hace varias semanas ya. ¿Listo, chicos? Proposición número 2. La energía cinética de la pelota en t igual a 5 segundos es 1800 joules. Recuerda que para calcular la energía cinética necesito saber la masa y la rapidez del cuerpo. ¿Listo? Así que nuevamente, para la proposición número 2, ¿listo? Obviamente debo saber los valores de la rapidez. Y en la horizontal tú sabes que es 40 y en la vertical es 30. Y necesito saber qué ha pasado después de 5 segundos. Por ejemplo, por aquí, después de 5 segundos, ¿cuánto será la rapidez horizontal y vertical? Pues, ¿no? Profesor, yo sé que la componente horizontal es parte de un movimiento MRU. ¿Por qué? Porque la velocidad horizontal no cambia, ese valor jamás va a cambiar. Por lo tanto, si al inicio era 40, por lo tanto aquí ¿cuánto será? 40 también. Acá viene la pregunta también, mira, otra pregunta más. Ha pasado 5 segundos. Ha pasado 5 segundos. Y tú sabes que el cuerpo cambia su velocidad de 10 en 10. Cuando sube, disminuye de 10 en 10. Y cuando baja, aumenta de 10 en 10. Por lo tanto, si tú lanzas con 30, dime, ¿cuántos segundos le tomará hasta que se reduzca hasta ser 0? ¿Cuántos segundos le tomará? Bueno, creo que está claro que es 3 segundos, porque cada segundo disminuye de 10 en 10. Profesor, por lo tanto, si es 0, cuando está en la parte más alta, después de 3 segundos, me faltan 2 segundos de caída entonces. Si hay 2 segundos de caída, dime, ¿cuánto será su rapidez ahora? Será 20, pues, ¿no? Porque la rapidez aumenta de 10 en 10. Ah, entonces por aquí es 20. Entonces, eso significa que uno es 20 y el otro es 40, el valor de la rapidez total, ¿cuánto sería? Sería raíz de 20 al cuadrado más 40 al cuadrado, ¿cierto? ¿Y eso cuánto es? A ver, ¿y eso cuánto es? Es 20 raíz de 5, ¿cierto? Si no nos equivocamos, es 20 raíz de 5. Pero eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto es la energía cinética? Así que recordemos. La energía cinética se definía como un medio de la masa por rapidez al cuadrado. Reemplazando, sería un medio de la masa, un medio de 2, por 20 raíz de 5 elevado al cuadrado. Ya está. Notarás que 2 y 2 se van y me queda 20 raíz de 5 al cuadrado. 20 al cuadrado es 400. 5 al cuadrado, raíz de 5 al cuadrado es 5. Por lo tanto, me queda 2000 joules, ¿cierto? 2000 joules. Por lo tanto, después de 5 segundos, la energía cinética es 2000 joules. Va a ser 2000 joules. Por lo tanto, la clave sería... Ah, no, disculpa. La segunda proposición sería falsa todavía. Falta la tercera todavía. Listo. A ver. Ahora con la tercera. La potencia desarrollada por la fuerza y la gravedad entre t 1 segundo y t igual a 6 segundos es de 100 watts. A ver, ¿cómo se calcula la potencia? Bueno, la potencia es trabajo sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo. ¿Listo? Así que debo calcular el trabajo que se genera entre t igual a 1 segundo hasta t igual a 6 segundos, ¿sí o no? Debo saber cuánto es ese trabajo. Y para calcular el trabajo debo saber las alturas, ¿sí o no? Las alturas. Es muy parecido al problema, a la proposición número 1. Con la diferencia es que ahora debes trabajar en otro tramo, pues, ¿no? Un tramo diferente. Entonces, mira, vamos a poner por aquí. Este es el inicio, en 0. Luego voy a considerar que esto es después de 1 segundo. Y luego después de 6 segundos, vamos a ver dónde se encuentra. A ver, después de 6 segundos, vamos a ver dónde se encuentra.
¿Listo? Creo que por ahí se puede deducir qué es lo que ocurre después de 6 segundos, ¿no? A ver, para que lo notes. 40 y 30. Dime, si pasa un segundito, ¿cuánto será su rapidez? Bueno, en la horizontal será 40, pero en la vertical, ¿cuánto crees que sea? A ver. Profesor, yo sé que por cada segundo disminuye de 10 en 10, por lo tanto acá sería 20. ¿Sí o no? Sería 20. ¿Está? Ahora, otra posición que es muy importante analizar es la posición de máxima altura. ¿Listo? Para que llegue a su posición de máxima altura deben pasar 2 segundos más. ¿Y por qué, profesor? Porque notarás que después de 2 segundos la rapidez en el eje Y, ¿cuánto es? Es 0. ¿Eso qué significa? Que ha demorado 3 segundos en llegar a la posición de altura máxima. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo le tomará regresar a su mismo nivel? Es decir, descender y regresar al mismo nivel. Creo que tomará también 3 segundos, ¿no? Así que tenemos por acá. Después de 3 segundos más, el cuerpo ¿dónde estará? Al mismo nivel. Bueno, estará justo ahí, en el mismo nivel. Por lo tanto, el problema me dice, analiza desde posición de 1 segundo y en la posición de 6 segundos, es decir, hasta aquí. Entonces necesito saber en este tramo, ¿cuánto es la altura? ¿Cuánto es esa altura, no? ¿Cuánto va a ser esa altura? Así que comencemos con el análisis. A ver, la altura yo lo puedo encontrar si es que analizo por el segundo tramo, ¿no? De 2 segundos, 3 segundos. Pero esa altura es la misma que estuviera considerando de 1 segundo de subida, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Sería la misma altura. No me importa en qué tramo yo analice. Lo que me importa es encontrar esa altura. ¿Listo? Así que vamos con eso. La altura es igual a la rapidez inicial en el eje Y por el tiempo, más menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa altura h es igual a la rapidez inicial, que es 30, por el tiempo, que es solamente 1 segundo, menos 1/2 de la gravedad, que es 5, por 1 segundo al cuadrado. Por lo tanto, la altura me queda 30 por 1, 30. 5 por 1 al cuadrado es 5. Entonces la altura sería 25 metros. Una vez que conozca la altura, dime, ¿ya puedo conocer el trabajo? Claro que sí, ¿no? El trabajo es igual a más menos fuerza por distancia. ¿Qué signo le corresponde? A ver, ¿qué signo le corresponde? Date cuenta que el signo que le corresponde va a ser positivo. Porque te das cuenta que en ese tramo, después de 1 segundo hasta 6 segundos, el cuerpo está descendiendo, ¿sí o no? El cuerpo desciende. Por lo tanto, si el cuerpo desciende y la fuerza de la gravedad o la fuerza del peso es hacia abajo, entonces es positivo. La fuerza es 20, porque es el peso, por la distancia que es 25. Por lo tanto, el trabajo, ¿cuánto será? El trabajo será 1000. No, el trabajo será 100, disculpa, 100. ¿100 qué? 100 joules. ¿Listo? El trabajo será 100 joules. Pero ten cuidado, ¿eh? No me piden el trabajo. No me piden el trabajo. Me están pidiendo la potencia. Me están pidiendo la potencia. Por lo tanto, si me piden la potencia, ¿qué me falta hacer? Bueno, la potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Y el trabajo es 100. Pero el tiempo, ¿cuánto es? Desde el tiempo t sub 1 segundos hasta t sub 6, ¿listo? Sería 5 segundos. Por lo tanto, la potencia sería 20 watts. La potencia sería 20 watts. ¿Listo? Por lo tanto, nuestro problema número 3, o la proposición número 3, me debe salir 20 watts. Entonces llegamos a la conclusión de que la tercera proposición, ¿cómo es? Es falsa. Bueno, la tercera proposición es falsa. Entonces ya tendríamos nuestra respuesta. Notaremos que en este problema, al parecer, no hay una clave, ¿listo? Porque la primera es verdadera, como habíamos visto, que sale menos 800. La segunda nos sale 2000 joules, ¿listo? Después de 5 segundos nos salen 2000 joules. Así que quedamos con la respuesta verdadero, falso y falso.
¿Listo? Analicemos bien las preguntas de verdadero y falso para no cometer nunca un error por ahí. ¿Listo, chicos? Ahora resolveremos el problema número 2, ¿listo? Que tiene unas gráficas por ahí que vamos a tener que analizar. Dice lo siguiente. En la figura el bloque de 3 kilogramos de masa inicia su movimiento desde el reposo. Muy importante eso, parte de reposo. Sobre el suelo liso, no hay rugosidad, es liso, debido a la fuerza mostrada, una fuerza F. Determina aproximadamente la rapidez que adquiere el bloque en la posición de 8. En la posición de 8. Ya está, 8 metros, ¿no? Ya está. A ver, yo quiero saber la rapidez. Para saber la rapidez final, puedo analizarlo como si fuera cinemática, ¿no? Rapidez inicial es 0, rapidez final es de lo que quiero, para eso necesito la aceleración. ¿Listo? Y el desplazamiento ha sido 8 metros. Pero me puedo complicar la vida ahí. ¿Listo? Así que voy a trabajar de otra manera. Voy a aplicar esta relación, mira. El trabajo neto es igual a variación de la energía cinética. Esta relación me permite, ¿cómo se llama?, combinar varias fórmulas. Por ejemplo, la fórmula del trabajo, que es fuerza por distancia, y las fórmulas de energía cinética, y donde está lo que nos piden, ¿no?, que es la rapidez final. Así que creo que esta es la relación correcta. Ahora, para poder aplicar esta formulita, tú debes recordar que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Suma de todos los trabajos. ¿Ya está? Así que debo tener mucho, pero mucho cuidado, ¿no? Recuerda que el valor de la fuerza, mira, si te das cuenta, es una fuerza variable. Es una fuerza variable. Así que tener cuidado con eso. Y peor aún, es una fuerza inclinada. Es una fuerza inclinada. ¿Está? Así que vamos a tener mucho cuidado con el valor de la fuerza, ¿ya? A ver. Lo primero que deberíamos hacer es identificar. ¿Cuál es la componente, cuáles son las fuerzas que realizan trabajo sobre el cuerpo? Y eso solamente lo voy a saber si es que las grafico. Una de las fuerzas es la fuerza F, ¿no? Otra fuerza es la fuerza de gravedad, que es 30. Luego está la fuerza de reacción normal, que es N. ¿Listo? Que es N. Ahora, si es cierto que la gráfica nos indica cómo varía la fuerza, recuerda que ese valor de la fuerza, no todo realiza trabajo. Así que tener mucho cuidado, ¿eh? Tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Listo? A ver, entonces para eso voy a decir lo siguiente. Al inicio, ¿qué nos dice el problema? Nos dice que la fuerza es 20. Significa que esta fuerza al inicio es 20, al inicio. ¿Está? Pero si yo descompongo, vamos a generar una componente horizontal y una componente vertical. Y la única componente que realiza trabajo es la componente horizontal, ¿cierto? Por lo tanto, la componente vertical no va a realizar trabajo. ¿Eso qué significa, profesor? Eso significa que si tú quieres calcular el trabajo de la fuerza F, tendrías que considerar solamente la componente horizontal. Y recuerda que la componente horizontal siempre está multiplicado por un coseno, ¿cierto? Así que tendríamos algo así, mira, F coseno de 60, ¿cierto? F coseno de 60. Pero al ser este F coseno de 60 una fuerza variable, entonces tendríamos que calcularlo mediante el área, ¿cierto? Mediante el área. Pero acá viene la dificultad, pues, ¿no? A mí me piden hasta 8 metros. Si acá es 6, 8 estará por acá. Solamente hasta ahí. Y calcular el área no es complicado. Lo complicado es que tienes que recordar que este valor no es el que te piden, porque este valor que está por aquí en la gráfica es sin la multiplicación del coseno. ¿Te das cuenta? Así que, ¿qué voy a hacer yo? Calcular el área, pero luego multiplicarlo por el coseno de 60, porque ese ángulo está inclinado. Disculpa, esa fuerza es inclinada. ¿Te parece? Ya está. A ver, entonces, completando la gráfica. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a graficarlo de un poquito más grande para que lo puedas entender, para que nos quede claro. ¿Listo? Este punto es 0, este punto es 6, este es 10, este punto es 8, este punto no sé, y este es punto 20. Ya está. Entonces nosotros vamos a trabajar aquí, mira, en el triángulo grande. ¿Listo? En el triángulo grande
este cateto todo esto es 20, ¿cierto? Todo es 20. Y este cateto todo es 4, ¿cierto? De 6 a 10 es 4. Entonces, ¿cuál es la relación entre uno y otro? Es de 4 a 20. De 4 a 20 es de 1 a 5. De 1 a 5. Por lo tanto, notaremos por aquí, de 8 a 10 es como 2. Por lo tanto, si es de 1 a 5, esto debe ser como 10. ¿Sí o no? Por lo tanto, este punto es 10. ¿Ya está? Y eso es lo que yo quería, porque en base a eso ya podemos calcular el área de toda esta porción. ¿Sí o no? Y el área, ¿a qué sería igual? ¿Listo? A ver. El área vamos a poder separarlo de dos maneras. Yo puedo calcular el área total, todo hasta 10, pero le quito el triangulito. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que trabajes por partes, ¿no? Primero trabajes el rectángulo que está por acá y luego el trapecio que está por acá. Cualquiera de los dos métodos es válida. Voy a considerar solamente el rectángulo y el trapecio, ¿te parece? El rectángulo tiene una base de 0 a 6, 6 por la altura que es 20. Y le debo sumar el área del trapecio. Recuerda que el trapecio es base menor que es 10 más base mayor que es 20 sobre 2 por la altura. ¿Y cuánto es la altura? De 6 a 8. De 6 a 8 es 2. Por lo tanto, el área sería 120 más 30. Entonces, el área sería 150. 150. Pero como he mencionado, es un problema normal, 150 sería el trabajo realizado por esta fuerza variable, ¿cierto? Pero no te olvides que debe estar multiplicado por el coseno de 60. Así que, mira lo que vamos a hacer. Tú ya has descompuesto la fuerza F en coseno, pero también está la fuerza F seno. Ninguna de estas realiza trabajo, tampoco trabajo. La única que realiza trabajo es F coseno. Por lo tanto, si tú quieres calcular el trabajo neto, debes calcular el trabajo de la única fuerza que realiza trabajo. ¿Listo? Y esa sería la fuerza F coseno. Entonces sería 150, que es el trabajo, pero por el coseno de 60. Es igual a variación de energía cinética final, menos energía cinética inicial. ¿Listo? Ahí está 60. 150 por el coseno de 60. ¿Cuánto es coseno de 60? Coseno de 60 es 1/2. Igual a 1/2 de la masa. ¿Cuánto es la masa? La masa es 3 por rapidez final al cuadrado. Menos 1/2 de la masa por rapidez inicial. Pero date cuenta que esta rapidez inicial, ¿cuánto es? 0, profesor. Por lo tanto, menos 0. ¿Ya está? Luego notarás que 1/2 se va. Y nos quedaría, el 3 pasa a dividir al 150. ¿Y sería cuánto? Y sería 50. Entonces, b cuadrado sería 50, ¿cierto? 50. Entonces, a raíz de 50, ¿cuánto nos saldría aproximadamente? Recuerda que el problema nos dice, determine la rapidez de manera aproximada. ¿Y cuánto crees que sería raíz de 50 de manera aproximada? Creo que está claro cuál es tu respuesta, pues, ¿no? Tu respuesta va a ser 7, pues, 7 metros por segundos. ¿Listo? Recuerda que en los exámenes esta situación de aproximación casi no se da. Las soluciones siempre son exactas. ¿Listo, chicos? Considerar eso. Ahora, lo que debo recomendarte aquí es tener mucho cuidado cuando una fuerza externa esté inclinada. Date cuenta de lo que está ocurriendo. No solamente es calcular el área y el problema se acabó. ¿Listo? Ten cuidado, no es eso nada más. Debes tener consideraciones de otras cosas más. En este caso, el ángulo, por favor. Tener en cuenta eso, por favor. Continuando con los problemas, chicos, tenemos el problema número 3. Notarás que es un problema de resortes, ¿no? Problema de resortes. Y dice lo siguiente. La conservación de la energía implica una transformación de una forma de energía en otra de energía. En este sentido, la figura muestra una guía metálica de 1 kilogramo de masa sobre un mástil sin fricción, unido a un muelle elástico ideal de constante de 5 newton por centímetro. La guía es soltada en la posición mostrada y se pide determinar la rapidez que alcanza 30 centímetros por debajo de esa posición.
por debajo de esa posición en donde fue soltada. La longitud del muelle sin deformación es de 40 centímetros. 40 centímetros. Ahí está. A ver. Entonces, si se suelta, el resorte se va a deformar. ¿Listo? Pero el movimiento va a ser hacia abajo, ¿no? Esto va a ser hacia abajo. Entonces me están preguntando si desciende 30 centímetros por debajo de la posición mostrada, la longitud del muelle sin deformar te dicen que es 40, calcule la rapidez, ¿no? Calcule la rapidez. Ya está. Entonces, esta es la posición inicial. La posición final sería por acá. ¿Listo? Vamos a poner por acá más o menos. ¿Listo? Al inicio, como se va a soltar, la rapidez es 0. Y al final, la rapidez se sube, ¿no? ¿Listo? ¿Cuánto está descendiendo? Según el problema, 30 centímetros. Por lo tanto, creo que queda claro algo, ¿no? Si al inicio tenemos al resorte de manera horizontal con 40 centímetros, luego el muelle desciende 30 centímetros, esta distancia de nuestro nuevo resorte ya es conocida, sería 50 centímetros. Ahora, eso no significa que los 50 centímetros es deformación, ¿no? Porque la longitud natural es 40, pero como ahora su tamaño es 50, podemos notar que la deformación de nuestro resorte es simplemente 10 centímetros. ¿Sí o no? Solamente 10 centímetros, la diferencia, ¿cierto? Entonces, una vez que ya conozca que al final existe deformación, ¿listo? Yo debo analizar las energías, ¿listo? ¿Y por qué energías? Porque me están pidiendo calcular la rapidez final, ¿listo? Así que tú debes recordar que la fuerza elástica es una fuerza conservativa, y aparte de la fuerza y la gravedad que permite que el cuerpo se caiga, también es una fuerza conservativa. Eso va a generar que la energía se conserve entre el punto que vamos a poner como A y el punto B. Y como siempre he recomendado, cuando tú analices energía, siempre debes colocar un nivel de referencia. Y en base a ese nivel de referencia, tú mides la altura del punto inicial y la altura del punto final. ¿Listo? Entonces diremos por aquí. La energía mecánica en el punto A debe ser la misma que la energía mecánica en el punto B. ¿Y por qué, profesor? Porque las fuerzas son conservativas, no existe fricción. ¿Listo? Ahora, en el punto A, ¿qué energías puedo tener? Profesor, las tres energías son viables. Energía potencial gravitatoria, energía cinética y energía potencial elástica. Pero date cuenta que el cuerpo parte de reposo, entonces cinética no hay. También debemos darnos cuenta que el resorte no está deformado, porque tiene 40 centímetros, que es la longitud natural, ¿cierto? Pero notaremos que respecto al nivel de referencia, el cuerpo se encuentra a una altura de 30 centímetros, así que tiene energía potencial gravitatoria, que viene a ser igual a masa, gravedad por la altura, pues. En cambio, en el punto B no hay altura, pero sí hay cinética porque hay velocidad. Y aparte notaremos que el resorte se ha deformado 10 centímetros, entonces también hay potencial elástica. ¿Listo? Así que creo que la información ya es conocida, vamos a reemplazar los valores y calcular lo que nos piden. La masa es 1, la gravedad es 10, la altura es 30 centímetros. Recuerda que debe estar en metros, divido entre 100, no me complico la vida. 1/2 de la base por 1 y por b al cuadrado, que es lo que me están pidiendo, más 1/2 de, acá viene lo tedioso. La constante es 5 newton por centímetros. 5 newton por centímetros. Tal vez alguno dice, profe, entonces ponga la deformación en centímetros. Tranquilo, ten cuidado. Si tú haces eso, te estarías equivocando. Porque en la fórmula, la constante y la deformación tienen exponentes diferentes. ¿Listo? Mientras tú coloques la constante en centímetros, tu deformación va a quedar como centímetros cuadrados. ¿Te das cuenta? Así que, y al final siempre va a estar el centímetro ahí. Así que lo que voy a hacer es convertir mis 5 newtons sobre centímetros y lo voy a convertir a 5 newton, bueno, a newton sobre metros, ¿cierto? Y eso lo vamos a hacer por aquí, mira. 5 newton sobre centímetros. Recuerda que centímetros es igual a 10 a la menos 2 metros. ¿Eso qué significa? Que la constante viene a ser 500. 500 newtons sobre metros. ¿Listo? Así que reemplazo 500.
por la deformación. ¿Cuánto es la deformación? 10 centímetros, profe. Pero debe estar en metros, ¿cierto? Ah, bueno, sobre 100, entonces, al cuadrado. Opero un poquito, no te compliques la vida. Por aquí se va un 0, un 0, un 0, un 0. ¿Cuánto me queda en la izquierda? Me queda 3 nada más. Por ahora me queda b cuadrado sobre 2. Más 1/2 de 500. No lo divido todavía porque me falta operar por aquí, mira. Un 10 se va y me queda 1 sobre 10. Y 1 sobre 10 sería 1 sobre 100, pues, ¿no? Ponemos 1 sobre 100. ¿Eso qué significa? Que 2 ceritos más se van a ir. Y me queda 5/2. No me quiero complicar la vida. Recuerda que en un examen las operaciones tan sencillas nos complican también. Así que multiplico por 2 y me olvido de las fracciones. Multiplico por 2 es 6, multiplico por 2 es b cuadrado, multiplico por 2 es 5. Pues. Ahí está. Por lo tanto, 5 pasa a restar a 6, sería 1. 1 es igual a b cuadrado. ¿Cuánto vale b? Vale 1 metro por segundo. Y esa sería mi rapidez después de descender 30 centímetros. Y la clave sería avión. Ahora estamos con el problema número 4. ¿Listo? Problema número 4 y dice lo siguiente. En mecánica clásica se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento en su punto de aplicación en la dirección de dicha fuerza. Ahora bien, la figura muestra un péndulo en donde la esfera que pasa por el punto A y B y la cuerda con la vertical forman un ángulo de 53 y 37 respectivamente. Si el viento ejerce una fuerza constante y su trabajo desde A hasta B es de menos 10 joules, determine la longitud de la cuerda, sabiendo que la fuerza del viento es 50. A ver. Notarás que la fuerza es horizontal. Así que a mí solamente me importa el desplazamiento horizontal, ¿sí o no? Ahí está, muy bien. Entonces, graficamos la cuerda con una longitud L, ¿te parece? ¿Listo? Ahora, aquí debe ser un poco ingenioso. Yo puedo trabajar con L, pero me podría llenar de variables o de valores. Entonces, ¿por qué? Porque los ángulos son conocidos, mira. Este es 37 y este es 53. Todo es 53 y este pedacito es 37. Así que los triángulos que se van a formar son conocidos. Y en el triángulo de 37, 53, recuerda que los valores tienen una relación de 3K, 4K y 5K, ¿sí o no? Así que, ¿qué te parece si aprovechamos esa relación en los problemas? ¿Te parece? ¿Sí o no? Así que mira lo que vamos a hacer. A la hora de descomponer, tendremos que descomponer en este triangulito y luego en este triangulito. ¿Sí o no? ¿Está? Voy a considerar que esto es 5K y esto obviamente también será 5K, que es el radio. El radio para mí va a ser 5K. Ahora, en el triángulo que tenemos por aquí, el más pequeñísimo, bueno, el que está más cerca a la vertical, el de acá, ¿listo? El ángulo de 37 está cerca a la vertical, por lo tanto, el lado opuesto sería como 3K. Y todo esto sería como 4K, ¿sí o no? Como 4K, todo. Y lo mismo tendría que hacer con el otro triángulo. Al hacer eso, tendríamos que este segmento, todo esto de acá es como 4K y este segmento es como 3K, ¿sí o no? Tal vez sea un poco confuso, pero vamos a hacerlo por aquí. A ver, vamos a plasmar toda esa información por acá. ¿Listo? Ahí están los dos triángulos. Vamos a notar que todo el segmento, esto de acá es como 4K y este segmento es como 3K. Por lo tanto, este segmentito va a ser como K nada más. Luego vemos que esto es como 3K, pero todo esto va a ser como 4K. Por lo tanto, este segmento vale como K. Y es justo el segmento que me importa. ¿Tú sabes por qué? Porque si esta es la posición A y esta es la posición B, dime, ¿cuánto es el tramo que ha avanzado en la horizontal? Simplemente K, ¿sí o no? Solamente K. Y recuerda que está avanzando hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, K es la distancia en la horizontal.
Y esa es la distancia que a mí me importa. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí me dan el trabajo. Y tú debes recordar que el trabajo es igual más menos fuerza por distancia. Si la fuerza es horizontal, la distancia también. Ahora, dime, ¿qué signo le corresponde? Ese trabajo vale menos 10. Pero dime, a ver, si tú analizas bien, ¿qué signo le debe corresponder a este trabajo? Mira, la fuerza del viento es hacia la izquierda, pero el cuerpo al ir de A hasta B está yendo hacia la derecha. Entonces el signo correspondiente es negativo. El valor de la fuerza es 50 según el problema. Y con esto voy a tener que multiplicar a la distancia. Recuerda que es distancia horizontal. Y esa distancia horizontal, ¿cuánto es? Es K. Por lo tanto, menos con menos se va. Y nos damos cuenta que K es igual a 1 sobre 5 metros. Y si es 1 sobre 5 metros, ¿cuánto sería la longitud de la cuerda? Bueno, según lo que hicimos al inicio, la longitud de la cuerda es 5K. Eso sería 5 por 1/5. ¿Cuánto es la longitud de la cuerda? Es simplemente 1 metro. Y con eso, nuestro problema número 4 ya nos salió. Ahora resolveremos el problema número 5, que nuevamente nos dan una gráfica. Así que con cuidado con este tipo de problemas. Dice lo siguiente. El trabajo es una noción con múltiples acepciones. En este caso, nos interesa su significado vinculado al producto de una fuerza mecánica. Por su parte, es un término que está relacionado con la física y que se centra en el movimiento y en el equilibrio de los objetos que están sometidos a influencia de una fuerza. De lo expuesto podemos observar en la figura un bloque que es llevado por una fuerza F, cuya magnitud varía de acuerdo a la gráfica adjunta. Determina el trabajo realizado de 0 hasta 8. Creo que el problema está claro, ¿cierto? Ahora, también debes recordar algo. Debes fijarte si es que toda esa fuerza realiza trabajo o solamente una parte de ella, porque si no tendríamos que multiplicarlo por esa porción o esa fracción que debo considerar, ¿no? Y notamos que en la primera gráfica que nos dan, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es la fuerza de gravedad, está la fuerza de reacción normal y está la fuerza F. Pero si te das cuenta, la fuerza F es horizontal, así que no necesito descomponer. Así que toda la fuerza F realiza trabajo, todo, absolutamente todo. Así que, más fácil para mí, de frente nada más digo lo siguiente. El trabajo de la fuerza F, que es una fuerza variable, se calcula con el área. Y como me piden de 0 a 8, yo debo resaltar ese 8 metros que está por acá. Entonces debo calcular el área de toda esta porción. ¿Listo? Ahora, como me dan un triangulito de 45-45, debo analizarlo. En la parte horizontal, esta basecita es 8. Pero como es 45-45, esto también vale 8. Ahora, este segmento vale 8. Eso no significa que la posición es 8. Porque la posición comienza en 4 por acá. Como debo subir 8 más, ¿cuánto sería? 12. Pues. Entonces, el área, ¿cómo se calcularía? El área sería base menor, que sería de 0 a 4, 4, más base mayor, que sería de 0 a 12, 12, sobre 2, por la altura, que sería 8. Bueno, de 0 a 8 es 8. Entonces, el área sería 4 más 12, 16. 16 entre 2 es 8. ¿Y 8 por 8? Claro que sí, es 64. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza variable es 64 joules. 64 joules. Y nuestro problema tiene una clave C. La clave sería C. Pregunta número 6. Dice lo siguiente. La realización de trabajo puede verse también como un consumo de energía. No obstante, la noción de energía es más amplia que la de trabajo. Aunque genéricamente se define energía como la capacidad de un cuerpo para realizar trabajo. También comprende el calor o transferencia de energía de un sistema material a otro como una manifestación más común. Como ejemplo, podemos notar en la figura una cadena en posición vertical, ¿listo?, paralela al plano inclinado. Disculpe, dice, podemos notar que una cadena está en posición vertical.
Determine la mínima cantidad de trabajo que se debe realizar mediante la fuerza F paralela al plano inclinado para colocar a la cadena homogénea de 10 metros de longitud y 10 kilogramos de masa sobre el plano inclinado. Sobre el plano inclinado. A ver, debo calcular el trabajo, ¿cierto? El trabajo de la fuerza F. Ya está. Notarás que la fuerza F es una fuerza externa, ¿no? Entonces, esa fuerza externa es una fuerza no conservativa. ¿Listo? Y tú debes saber, hay una relación entre la fuerza no conservativa y las energías, pues, ¿no? Y las energías. Recuerda que la fuerza no conservativa, o el trabajo de las fuerzas no conservativas, es igual a variación de la energía mecánica. Entonces, si tú quieres calcular el trabajo de esa fuerza, debo analizar cuál es la variación de la energía mecánica sobre este cuerpo. ¿Listo? Ahora, tú dirás, profe, ¿y la cadena? Es una cadena, pues no es una partícula donde yo puedo analizar más rápido. Bueno, como es un cuerpo de gran longitud o de 10 metros de longitud, nosotros vamos a considerar que todo el peso se concentra en el centro de la cadena. En el centro de la cadena, porque es una cadena homogénea. Entonces, vamos a considerar que el centro de la cadena está por acá. ¿Listo? Y cuando la cadena sube, el centro de la cadena estará por acá. Así que nosotros vamos a analizar como esta nuestra posición inicial y esta nuestra posición final. Aquí en A habrá energía y en B también. ¿Listo? Vamos a analizar las energías en esos puntos. Bueno, en esos puntos. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros llevemos la cadena al punto B, ¿listo? ¿El cuerpo llegará con velocidad? ¿El cuerpo llegará con velocidad? ¿Tú qué crees? ¿Qué pasa con el cuerpo o con la cadena cuando llega al punto B? ¿Listo? ¿Qué es lo que pasará? ¿Listo? ¿Cuál sería nuestro caso más ideal? El caso ideal sería que el cuerpo llegue en reposo, ¿cierto? Llegue y se quede en reposo, pues, ¿no? Claro, que parte de reposo, pero sube y luego sube y nuevamente se quede en B y quede en reposo. Porque si nosotros consideramos que el cuerpo llega en el punto B con cierta velocidad, entonces la fuerza debe aumentar. Y si la fuerza aumenta, entonces el trabajo también, ¿cierto? Entonces, eso va a ser muy importante a la hora de nuestro análisis. Entonces nosotros podemos despreciar la velocidad en el punto B, hacerla la mínima posible. ¿Listo, chicos? ¿Te parece? Y además, no me dicen si la fuerza es constante, así que en ese tramo de subida, tal vez esa fuerza es variable, tratando de que el trabajo sea mínimo. Así que puedo hacer eso, ¿no? Entonces diré lo siguiente. El trabajo de la fuerza F es igual a la variación de la energía mecánica. Recuerda que la fuerza F es una fuerza no conservativa. Entonces voy a calcular su trabajo mediante la energía mecánica en B menos energía mecánica en A. Siempre que tú analices energías, debes tratar de poner un nivel de referencia. Y creo que tu nivel de referencia está por acá, ¿no? Nivel de referencia. ¿Está? Ahora, eso te va a permitir calcular alturas. ¿Cuánto será toda esta altura? Y para eso debo trabajar un poco con los segmentos, pues, ¿no? Te dicen que la cadena es de 10 metros, pero como estoy agarrando desde el centro, solamente le corresponde 5, ¿cierto? 5 metros, ¿está? Ahora, por aquí también, esta distancia de acá también será 5 metros, porque estamos desde aquí hasta aquí, es la mitad de la cadena. Entonces ya hemos notado cuáles son las distancias. Y ahora con eso y el ángulo que nosotros nos dan, vamos a descomponer por acá. Como es 37, acá será 3 y acá obviamente es 4. Entonces claramente notamos que la altura va a ser 5 metros más 3 metros, ¿cierto? Es 8. ¿Está? Entonces diríamos lo siguiente. En el punto B, en el punto final, ¿qué energías vamos a considerar? Yo no voy a considerar la energía cinética, porque voy a considerar que el cuerpo llega en reposo, ¿listo? ¿Y para qué hago eso? Para que el trabajo sea el mínimo posible. ¿Está? Así que solamente habrá energía potencial gravitatoria aquí. Masa, gravedad por la altura. ¿Listo? Ahora, en el punto A, ¿listo? Parte del reposo. Y en el punto A
al estar en el mismo nivel de referencia, no habrá energía, así que es 0. Entonces simplemente nos queda que la masa es 10, la gravedad es 10 y la altura es 8. Eso implica que el trabajo de la fuerza F es 800 joules. Y con eso tendremos la pregunta número 6. Y la clave sería la D. Continuando con los problemas de la semana número 7, mira, nos toca ahora este problemita, donde parece una gráfica muy tediosa por las distancias, los ángulos que nos dan y la superficie media inclinada, media distorsionada, ¿no? A ver, leamos el problema. Dice lo siguiente. La figura muestra la disposición de la acción de una fuerza constante sobre un bloque. A esto lo denominamos trabajo de una fuerza y que en todo momento actúa sobre el bloque. Esta fuerza constante de magnitud de 25 newton actúa sobre el bloque inicialmente en reposo e inmediatamente empieza a moverse sobre la superficie mostrada. Determine la cantidad de trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en el tramo de A hasta B. Si en B la rapidez del bloque es de 6 metros por segundo. Tú dirás, profe, ¿cómo calculo el trabajo de la fuerza de fricción? Si yo sé que el trabajo es fuerza por distancia, pero el problema es la distancia, pues, porque la distancia, esa trayectoria como que me va a complicar, ¿no? Así que creo que vamos a hacer otro tipo de aplicación. Tú sabes que en todo momento hay varias fuerzas y cada una de ellas puede realizar trabajo. Pero si nosotros sumamos todos esos trabajos, al final el valor siempre será conocido, que es el trabajo neto. Y ahora, ese trabajo neto está relacionado con las rapideces de los cuerpos, ¿no? Al inicio y al final. Creo que ya hemos visto un problema muy parecido, pero no tan tedioso como este, ¿eh? Esto de manera analítica, obviamente, ¿no? Entonces, lo que voy a aplicar es esto. Mira. El trabajo neto es igual a variación de la energía cinética. También pudimos haber aplicado el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a variación de energía mecánica. Las dos son válidas. Las dos son válidas, chicos. ¿Ya? Así que tener en cuenta eso. A ver. En el trabajo neto vamos a poner todas las fuerzas. Mira, esta es la fuerza F. Esta es la fuerza de fricción, que la voy a poner nada más gráficamente. La fuerza de gravedad. Y la fuerza de reacción normal. Notarás lo siguiente. Si nosotros sumamos todos los trabajos, sería trabajo de la fuerza F, más trabajo de la fricción, que es lo que me piden, más trabajo de la fuerza de gravedad o el peso, más trabajo de la reacción normal, es igual a variación de la energía cinética. Recordemos que el trabajo tiene tres posibilidades: positivo, negativo o nulo. Creo que uno de los más importantes que nosotros debemos notar es cuando el trabajo es nulo. Y el trabajo es nulo cuando la fuerza es perpendicular al movimiento. ¿Listo? Y creo que aquí te das cuenta que la que cumple esa condición es la normal. Así que el trabajo de la reacción normal, ¿cuánto va a ser? 0, porque esa fuerza que es reacción normal es perpendicular al movimiento. ¿Listo? En cambio la fuerza F, la fuerza de fricción y la fuerza de gravedad, no, pues no lo es. Ahora, la fuerza F es una fuerza inclinada de 37 grados. ¿Listo? Te dicen que la fuerza F es de 25 newton. Por lo tanto, ¿qué cosa debo hacer con esa fuerza? Descomponer. Porque si trabajo con una fuerza inclinada de esta forma, necesitaría analizar cuál es la distancia inclinada también, ¿no? Por lo tanto, mejor lo descompongo y me evito ese problemita, ¿no? ¿Cómo vas a descomponer? A ver, creo que está claro, ¿no? Si acá es 25, ¿cuánto sería la horizontal? Sería 20, ¿no? ¿Y cuánto sería la vertical? Sería 15. Por lo tanto, ya no trabajas con 25 y trabajas con 20 y con 15. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque 20 y 15 son componentes horizontales y verticales. Y el cuerpo, al ir de A hasta B, se ha movido de manera horizontal y de manera vertical. Así que ya tendríamos los trabajos para cada uno de ellos. Entonces, mira lo que haríamos. Trabajo de la fuerza F de manera horizontal es 20 por 2. 20 por 2. Y el trabajo de manera vertical es 15 por 3. 15 por 3. Más el trabajo de la fuerza de fricción que me piden, más el trabajo de la fuerza de gravedad. ¿Cuánto es la fuerza de gravedad? Según el problema, la masa es 1. Por lo tanto, la fuerza de gravedad es 10. Pero como es una fuerza vertical, le corresponde desplazamiento vertical. Pero aquí debes tener mucho cuidado.
porque aquí el signo es negativo. Ahora te estás preguntando por qué. Porque el cuerpo al ir de A hasta B, el cuerpo está subiendo, pero la fuerza de gravedad es hacia abajo. Por lo tanto, el signo va a ser negativo porque es una fuerza en contra del movimiento. Entonces sería fuerza, que es 10, por la altura, que sería 3. Y esto es igual a variación de energía cinética, que es energía cinética en B menos energía cinética en A. Según el problema, parte del reposo, ¿cierto? Parte del reposo. Entonces la energía cinética en A es 0. A ver, continuemos. Sería 40 más 45 más trabajo de la fuerza de fricción menos 30 es igual a energía cinética en B, que es un medio de la masa por B cuadrado. Por aquí, a ver, sería 40 más 45 menos 30, sería 55 más trabajo de la fuerza de fricción es igual a un medio de la masa, que es 1, por la rapidez, que es 6 al cuadrado. Entonces sería 55 más el trabajo de la fuerza de fricción es igual a un medio de 36. Un medio de 36 viene a ser 18. Bueno, 18. Ahí está. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de fricción es igual a 18 menos 55. Eso significa que nuestro trabajo va a ser negativo, ¿no? Y eso concuerda con la información que se ha mencionado en la teoría, ¿no? Porque todo trabajo de fuerza de fricción debe ser negativo. Entonces, ¿cuánto nos quedaría, por favor? 37, ¿no? ¿37 qué? 37 joules, con signo negativo. ¿Y la clave cuál sería? La clave sería la D. Pregunta número 8. Determine la reacción normal en el punto B. Determine la reacción normal en el punto B de la pista semicircular sobre la esfera soltada en A, cuyo peso es de 10 newton. Considere superficie lisa. A ver. El cuerpo está en A y termina en B. Listo, se suelta, su rapidez es 0. Pero cuando llega a B, no sé si su rapidez sea 0, así que tendrá cierta rapidez. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo calculo la normal? Recuerda que la normal, la fuerza de reacción normal, es una fuerza que se dirige hacia el centro de trayectoria. Por lo tanto, va a ser parte de nuestra fuerza centrípeta. Y creo que ahí interviene lo que hemos visto ya hace un par de semanas. La fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. Pero como siempre repito, la aceleración centrípeta no se usa. Se usa sus otras relaciones, como rapidez al cuadrado sobre radio o rapidez angular, masa por rapidez angular por radio. Cualquiera de esas dos son válidas. Obviamente que vamos a relacionarla, esta fuerza centrípeta, con la rapidez tangencial, que creo la puedo obtener yo de este problema. ¿Y cómo así, profesor? ¿Cómo así yo puedo obtener ese valor? Analizando lo que ocurre en A y en B. ¿Listo? Como la superficie es lisa y la única fuerza que actúa sobre el cuerpo que genera movimiento es el peso, entonces las fuerzas son conservativas. Y al ser conservativas, nosotros podemos aplicar conservación de la energía. Así que podemos decir que respecto a este nivel de referencia, la energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. ¿Sí o no? La energía mecánica en A, profesor, pero al inicio su velocidad es 0, porque se suelta. Por lo tanto, energía cinética no hay. ¿Gravitatorias habrá? Claro que sí, ¿no? Masa, gravedad y altura. Profesor, y en el punto B, que es el punto final, al estar en el nivel de referencia, ¿habrá altura? No, solamente habrá cinética. ¿Listo? Y te das cuenta que la masa y la masa se van. Y nos queda que la rapidez al cuadrado es igual a 2 veces g por h. Profe, ¿será necesario que saque raíz? No, porque recuerda que en la fórmula yo quiero con todo y el cuadrado. ¿Sí o no? Así que reemplazando. Fuerza centrípeta, fuerzas que se dirigen hacia el centro. La única fuerza que se dirige hacia el centro es la reacción normal. Y esto es igual a la masa por b cuadrado sobre r. Pero b cuadrado es 2g por h. Y esto sobre r. ¿Está? Entonces la normal es igual a 2 veces masa por gravedad por la altura sobre el radio.
El problema no te da la masa, pero te da el peso. Y tú sabes que el peso es igual a masa por gravedad. Así que creo que ya tenemos los valores. 2 veces el peso, que sería 10, por la altura, que es 1,5 R, entre R, que tampoco me dan, se van a simplificar. Y creo que ya tengo tu respuesta. La reacción normal vale 30. ¿Listo? Y nuestra clave a este último problema sería la B. Ya hemos desarrollado los 8 problemas que teníamos en nuestro material. Ahora sí tú vas a tener que reforzar toda esta información ya en casa. Recuerda que es importante reforzar porque en tu examen este tema es muy importante.